botellas PET vacías con tapa y etiqueta de La Cascada y llévalas a los puntos de canje autorizados para cambiarlas por tickets electrónicos que te permitirán ingresar a los sorteos de automóviles, motocicletas, scooters y bicicletas, todos eléctricos, drones, celulares y packs de productos de La Cascada. Participan todas nuestras marcas. Orgullosamente boliviana. Segundo sorteo, 14 de julio. La Cascada. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Promoción válida del 22 de abril al 22 de agosto de 2023. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. Hola a todos, soy Luciana Costa y estoy en este lugar tan especial, en Muebles Silvera, para contarte esta gran noticia. Por el mes de mamá, todos nuestros muebles tienen un descuento especial. Si estás buscando ese regalo para mamita, aquí vas a encontrar lo que necesitas. Así que no lo pienses más. Aprovecha nuestra promoción por el mes de la madre y regálale a mamá el hogar que siempre ha deseado. Visítanos en nuestras tiendas o también puedes revisar nuestras redes sociales. Digestan Compuesto hace fáciles las digestiones más difíciles. Ahora además, Digestan Simple Sal de Frutas. Pura efervescencia, pura frescura. Deja la promo, reciclemos con La Cascada. Junta todas tus botellas PET vacías con tapa y etiqueta de La Cascada y llévalas a los puntos de canje autorizados para cambiarlas por tickets electrónicos que te permitirán ingresar a los sorteos de automóviles, motocicletas, scooters y bicicletas, Todos eléctricos, drones, celulares y packs de productos de La Cascada. Participan todas nuestras marcas. Orgullosamente boliviana. Segundo sorteo, 14 de julio. La Cascada. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Promoción válida del 22 de abril al 22 de agosto de 2023. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. Hola a todos, soy Luciana Costa y estoy en este lugar tan especial, en Muebles Silvera, para contarte esta gran noticia. Por el mes de mamá, todos nuestros muebles tienen un descuento especial. Si estás buscando ese regalo para mamita, aquí vas a encontrar lo que necesitas. Así que no lo pienses más. Aprovecha nuestra promoción por el mes de la madre y regálale a mamá el hogar que siempre ha deseado. Visítanos en nuestras tiendas o también puedes revisar nuestras redes sociales.
¿Cómo está? Muy buenas noches, querida familia boliviana. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de su programa Doctor TV, un programa dedicado a la prevención primaria, un programa dedicado a la salud de todos los integrantes de la familia. Mi nombre es Penélope Michel, soy médico neurólogo y quiero invitarlos esta noche a que se queden con nosotros durante los siguientes minutos, ya que como cada día vamos a ir tocando temas muy diferentes pero muy interesantes y del diario vivir. Recuerden que en Doctor TV tenemos un equipo multidisciplinario que cada vez estamos creciendo poco a poco y no se olviden que estamos dispuestos siempre a apoyarlos en toda esta parte de atención social, en la parte de neurología especialmente. Pueden hacer las consultas con mi persona, dolores de cabeza, temblores, desmayos, convulsiones, Parkinson, demencias, dolores de espalda, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto lo pueden ir preguntando conmigo. Mi número es el 730-27755. Ya saben, cualquier duda y consulta lo pueden hacer directamente con mi persona. El consultorio es en la calle Capitán Ravelo y Montevideo, muy cerquita acá del canal. Bien, esta noche quiero invitar a una colega, una amiga mía, la quiero mucho y bueno, el tema que vamos a tocar hoy es prevención, más que todo esto lo que es la prevención. ¿A qué nos vamos a ir refiriendo? A todos los factores cardiovasculares, a todos estos riesgos cardiovasculares que tenemos, principalmente cuando tenemos enfermedades como lo que es la diabetes. En casita deben decir, ¿pero qué tiene que ver la diabetes con el corazón, con la presión alta, con la alimentación? Entonces, realmente, si bien son diferentes enfermedades, todo lo vamos a englobar en uno. Y para eso hemos invitado a una especialista, a la doctora Patricia Chacón, quien es médico internista. Doctora, muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy estamos para despejar todas las dudas y todas las preguntas que quieran hacer acerca de lo que es el riesgo cardiovascular en relación a la diabetes y a todas las enfermedades metabólicas, ¿no? Gracias. Perfecto, doctora. Ya para ir entrando en tema y que en casita ya les vaya picando, ¿a qué nos referimos con porque esto lo vamos a ir repitiendo varias veces a lo largo de la hora? ¿Qué es el riesgo cardiovascular? ¿A qué se refiere todo este riesgo cardiovascular? Bueno, el riesgo cardiovascular es la probabilidad de presentar enfermedades a nivel de corazón, ¿no? Sobre todo en los pacientes diabéticos que tienen más riesgo a presentar enfermedades como una insuficiencia cardíaca, arritmia en el corazón, enfermedad coronaria, infarto agudo de miocardio, que son las enfermedades más frecuentes que presentan estos pacientes a nivel cardiovascular. Son varias enfermedades entonces que me pueden generar todos estos riesgos, ¿no? Bien, doctora, este riesgo cardiovascular que tenemos, ¿desde qué edad tenemos que ya parar las orejitas y empezar a cuidarlos o hacer un diagnóstico, ojalá que precoz? ¿Se puede dar en niños, se da en adolescentes, solo en personas adultas, en abuelitos? Bueno, es importante saber que el riesgo cardiovascular incrementa en los pacientes más jóvenes, pacientes femeninas y bueno, en el caso de los pacientes jóvenes, los diabéticos tipo 1 tienen más riesgo de hacer enfermedades cardiovasculares que los pacientes más adultos. Enfermos con diabetes tipo 2 en diagnóstico temprano en los primeros años también tienen este riesgo, ¿no? Pero el riesgo aumenta en pacientes diabéticos tipo 1 más jóvenes y en mujeres. También es importante saber que el riesgo incrementa en pacientes prediabéticos, no solo en los diabéticos, ¿no? Hay pacientes ya sea hipertensos, obesos, con el colesterol alto, como otros conocemos, que pueden presentar
ya un nivel de prediabetes con una glicemia entre 100 a menor a 126, ¿no? Y eso lo conocemos como prediabetes, y también tienen el mismo riesgo que un paciente diabético a hacer enfermedades cardiovasculares, a diferencia de los pacientes que no son de este grupo, ¿no? Bien. Dentro de todo lo que nos está mencionando la doctora, en realidad hay algo importante. No solamente entonces esto se da en personas adultas mayores, que muchas veces tenemos ese mal concepto: a 70 años debe tener un riesgo. O sea, sí puede aparecer, depende de la enfermedad, en edades jóvenes, en mujeres y en varones. ¿Eso es cierto, entonces? Sí, doctora. Se ha visto en muchos estudios que se han hecho actualmente que aumenta el riesgo en las pacientes mujeres más que en los varones. Eso no quiere decir que los varones no tienen riesgo cardiovascular al ser diabéticos de padecer estas enfermedades. Tienen el mismo riesgo, pero aumenta el riesgo en las pacientes femeninas y también en los pacientes más jóvenes, diabéticos tipo 2, diabéticos tipo 1. Bien, para que en casita ya vayan entendiendo a qué nos referimos con esto que es la prevención primaria, es determinar estos factores de riesgo, este riesgo cardiovascular que nosotros llamamos. ¿Por qué es importante? Porque nosotros lidiamos día a día con lo que son las complicaciones. Y si usted no las conoce, doctora, no sé si podemos mencionar tal vez algunas de las complicaciones más frecuentes o más terribles que podríamos llegar a tener si se nos complica mucho estos tipos de pacientes. Sí, las enfermedades más frecuentes en pacientes diabéticos y prediabéticos son primero la enfermedad coronaria, donde los pacientes, por el daño endotelial que tienen con los años, las hiperglucemias frecuentes, el mal control asociado a no controlar los factores de riesgo como la presión alta, incremento en la obesidad, no realizar actividad física, la mala alimentación. Todo esto predispone a que estos pacientes tengan con mayor frecuencia la enfermedad coronaria, que es una de las más frecuentes. También está ligado a esto al infarto agudo de miocardio. Otras enfermedades más frecuentes con las que lidiamos día a día es la insuficiencia cardíaca congestiva. La mayoría de estos pacientes son diabéticos y padecen esta patología que se caracteriza más por hinchazón en los pies. La hinchazón en los pies que muchos creen que puede ser más por el mal de riñones o por el mal de hígado. También es muy frecuente que el hinchazón en los pies sea por una insuficiencia cardíaca, y esto secundaria a una enfermedad frecuente que es la diabetes. Otra más frecuente son las arritmias cardíacas, que entre ellas la más característica es la fibrilación auricular, cuando el corazón late de una forma normal, ¿no? Y la detectamos también en pacientes diabéticos con más frecuencia. También se presentan en los no diabéticos, pero también ya el ser diabético incrementa este riesgo cardiovascular a que presenten este tipo de patologías. Perfecto. Como pueden ver, hay diferentes tipos de complicaciones que podemos llegar a tener si es que no nos cuidamos, si es que no generamos esta conciencia y esta prevención de estos riesgos cardiovasculares que se llaman. Es muy frecuente cuando lo decimos, pero lastimosamente a la hora de la verdad, a la hora de actuar, no solamente en la parte familiar, también incluso en la parte médica no se hace un buen control adecuado o se lo toma a la ligera, por decirlo así. Ya quiero invitarlos a todos ustedes a que puedan mandar sus mensajes de texto tanto a la línea de WhatsApp como a la línea de Telegram, que están totalmente habilitadas, al 624-05321. Aprovechemos que nuestra especialista está con nosotros esta noche, así que todas las preguntas que ustedes quieran la vamos a responder en este mismo momento con la especialista invitada esta noche. Doctora, ¿qué parte, la parte del riesgo cardiovascular, vamos a ir tal vez desglosando un poquito? En algunos momentos se han debido preguntar en casita, ¿qué es el síndrome metabólico? ¿Está referido a esto? ¿No está referido a esto? A mí me han dicho que tengo diabetes, ¿está referido a esto? ¿Está referido o no está referido? Entonces, todos estos riesgos, ¿qué otras enfermedades engloban, por decirlo así? Bueno, primero
deben conocer que el síndrome metabólico es una enfermedad muy frecuente que está creciendo día a día a nivel mundial. Es una de las enfermedades no transmisibles que actualmente estamos tratando de controlar a nivel mundial, ya que está creciendo cada vez más. El síndrome metabólico está compuesta de varias enfermedades, principalmente diabetes, presión alta, obesidad. Estas enfermedades no siempre las pueden tener todas las enfermedades el mismo paciente. Puede tener solo hipertensión, pero ya tener el antecedente en la familia de que alguien es diabético, una mala alimentación, consumir bebidas alcohólicas, no realizar ejercicio le va a predisponer a tener diabetes. La mala alimentación, la diabetes le predispone también a que sea un paciente probablemente obeso. Y claro, la mala alimentación va a predisponer a que tenga el colesterol alto en el cuerpo. Entonces la dislipidemia, obesidad, diabetes, presión alta son las 4 enfermedades que componen el síndrome metabólico. No siempre un paciente va a llegar a tener las 4 enfermedades en una, pero ya basta que tenga una para predisponer a tener las demás. Entonces, por eso es que se habla mucho de esto, de los factores de riesgo, que es bien importante, porque se pueden controlar. Son enfermedades no transmisibles que, controlando cómo come una persona, si hace actividad física o no, si se hace un buen control de presión arterial, si se hace un control con su médico por lo menos anual de la glicemia, de su peso, ir haciendo seguimiento de estos factores de riesgo va a prevenir que llegue a tener alguna de estas enfermedades y por tanto a tener diabetes, presión alta, dislipidemia, obesidad, que van a incrementar el riesgo cardiovascular. Perfecto, realmente es un tema muy amplio. Y ya quiero empezar con todos ustedes a ir interactuando, que esa es la dinámica de nuestro programa, que siempre queremos que sea un poquito más dinámicos. Así que por favor, si tenemos alguna otra pregunta, ya para empezar con la interacción con ustedes, nuestros televidentes. Buenas noches, doctora. ¿Este factor de riesgo hipertenso puede ocasionar que vuelva la parálisis facial? ¿O cuál es el riesgo mayor a que nuevamente se presente? Doctora, muy gentil por su respuesta. Gracias. La parálisis facial es una complicación que puede presentar un paciente diabético o no. Sí tiene relación precisamente con la irrigación, la parte nerviosa y el riesgo cardiovascular. Como habíamos dicho, que incrementa en los pacientes diabéticos, sí pueden llegar a presentar parálisis facial y aumentando el riesgo cardiovascular en estos pacientes pueden llegar a presentar, claro, otro cuadro similar o un cuadro aún peor, como las enfermedades a nivel cerebral, que es el accidente vasculocerebral, uno de los más frecuentes, que es complicación debido a un riesgo cardiovascular alto. Evidentemente sí, muchas veces la parálisis facial como tal, asociada solo a hipertensión, no se asociaría tanto. Habría que ver todo el contexto de su familiar, si tiene no como tal el diagnóstico de diabetes, porque muchas veces el diagnóstico de diabetes mellitus con laboratorios de sangre y demás, se los hace tal vez 10 años después de que la enfermedad ya tuvo contacto con el cuerpo. Entonces, durante esos 10 años antes que la enfermedad estaba en el cuerpito, lo único que afectaba eran los nervios principalmente. Y sí es un factor de riesgo importante si es que tuviera diabetes, la parálisis facial, no solamente de facial, sino de diferentes nervios alrededor de la carita y de los ojos. Entonces sí, tenemos que invitarlo a que pueda acudir, ¿no? Doctora, respecto a todas estas consultas, ¿cuáles son los valores óptimos, tal vez, hablando un poquito, desviándonos en realidad un poquito a lo del síndrome metabólico,
¿cuáles son los parámetros que tomar? Porque decían, no, pero la cintura del varón tiene que medir 90, tiene que medir 80, la de la mujer, que esto es cierto, esto es falso, tiene que tener un azúcar así, el colesterol tiene que estar arriba, abajo, o sea, ¿son valores falsos, ciertos? ¿Se toman en cuenta o cuáles son estos? Bueno, para síndrome metabólico y para las enfermedades que componen el síndrome metabólico manejamos los parámetros del ATP4, ¿no? Estos parámetros que nos dicen si mi paciente tiene síndrome metabólico o no. Entonces, son parámetros que medimos en los pacientes al hacer la consulta, algunos solo con el examen físico y otros laboratoriales. Tenemos el perímetro abdominal al que se refieren para controlar si mi paciente tiene obesidad como una enfermedad. El perímetro abdominal en un paciente varón mayor a 102 centímetros ya me dice que sí puede tener síndrome metabólico, y en una mujer mayor a 88 centímetros el perímetro abdominal también. Otro valor que es la presión arterial. Tomamos la presión arterial, un paciente con presión arterial mayor a 130/85, ya me dice que es otro factor positivo para que este paciente tenga síndrome metabólico. Y los otros dos valores que son laboratoriales, una glicemia en ayunas mayor a 126 y un colesterol HDL mayor a 40 en varones y mayor a 50 en mujeres, como los triglicéridos mayor a 150, ya me dice que este paciente tiene riesgo de hacer síndrome metabólico, ¿no? Ya es un síndrome metabólico clasificado, cumpliendo por lo menos 3 de estos criterios que he mencionado. Todos estos criterios que la doctorita nos está mencionando, por favor, ustedes tienen que conocerlo, pero tienen que hacer su seguimiento con su médico tratante, su médico de cabecera, depende del nivel de, si está en primer nivel, segundo nivel, si ya corresponde a un médico internista, para que le hagan todos estos estudios y ellos puedan determinar cuánto es el riesgo que usted tiene y qué maneras primero higiénico-dietéticas puede cambiar para mejorar el estilo de vida y para que en unos años no tenga otras enfermedades o condiciones, ¿no? Vamos con sus siguientes preguntas, por favor. Muchísimas gracias. Buenas noches. Siento una presión en la parte izquierda de mi pecho. Tengo presión alta y poliglobulia. ¿Qué podrá hacer? Bueno, en este caso hay que examinar bien al paciente, ¿no? Tenemos este dolor brazo izquierdo que puede ser secundario a que haya iniciado en el lado izquierdo del pecho, ¿no? Un dolor en el brazo izquierdo puede ser algo muscular, algo en el tendón, pero ya con estos dos factores de riesgo que he mencionado, hipertensión y poliglobulia, pues ya es probable de que tenga algún problema en el corazón. Entonces tenemos que examinar desde cómo está latiendo ese corazón, desde si sus cifras tensionales están bien controladas con el tratamiento antihipertensivo que está recibiendo, el valor de hemoglobina y hematocrito que hacemos el control por lo menos mensualmente o bimensualmente está yendo bien, o tal vez ha abandonado sus controles y solo siente el malestar. Puede ser que esté iniciando un proceso agudo a nivel de corazón o que sea solo algo muscular en el brazo, ¿no? Pero estos dos factores de riesgo tienen alto riesgo de que sea más algo cardíaco, así que tendríamos que examinar mejor al paciente, si pudiera hacerse el control adecuado en su primer nivel o si depende del primer nivel, mandarlo al segundo nivel con medicina interna. Tenemos que hacer un mejor examen físico y laboratorial para determinar cuál es la causa de ese dolor en el brazo. Como médicos nosotros nos encanta hacer lo que es la prevención primaria que estamos haciendo, que es enseñar a la población antes de que pase, enseñar a la población todo lo que son las enfermedades y cómo prevenirlas, o por lo menos hacer un diagnóstico precoz de las mismas para poder mejorar el diagnóstico, evitar morbilidad y evitar mortalidad, que es lo principal.
Lastimosamente no podemos llegar tal vez a muchas personas. Igual les invito a todos los médicos que nos estén viendo a que sigan fomentando esto que es la prevención primaria, absolutamente todas las personas. Pero, doctora, ¿qué pasa cuando llega un paciente que tiene todos estos factores, pero se ha descuidado por diferentes motivos, ya sean personales, depresión, sedentarismo, COVID, tantas cosas, sedentarismo, aumento de peso, ya sea una obesidad, es hipertenso, se ha vuelto diabético, obeso, y resistencia a la insulina, qué sé yo, tantas cosas. ¿Cuál es el riesgo ya de estos pacientes? ¿Cómo va acelerando el riesgo? ¿Qué complicaciones posteriores podríamos llegar a tener? Y eso también para generar concientización a nuestra población. Bueno, nosotros medimos en los pacientes con un score que manejamos el riesgo cardiovascular en riesgo moderado, riesgo alto y riesgo muy alto. En el cuadro que la doctora menciona, un paciente ya con daño a varios órganos, con diabetes, tal vez complicación a nivel renal, enfermedad de hipertensión arterial, poliglobulia, como en este caso, pacientes probablemente más jóvenes o con 10 años o más de 10 años de estas enfermedades, tienen un riesgo, según esta escala, un muy alto riesgo cardiovascular de hacer enfermedades, como les había mencionado, infarto agudo de miocardio, enfermedad coronaria, arritmia cardíaca, que son las más frecuentes, y otras más que pueden presentar, ¿no? Entonces, nosotros en los cuadros metabólicos, dirigido más a los pacientes diabéticos, manejamos lo que es las complicaciones crónicas micro y macrovasculares, que también es importante conocer. En el caso de las microvasculares, las enfermedades más frecuentes en los pacientes diabéticos son justo la enfermedad renal diabética, la neuropatía diabética y la retinopatía diabética, que son las enfermedades más frecuentes que llegan en este grupo de pacientes, a los pacientes diabéticos. Entonces, por eso es importante hacer un buen control, como decía la doctora, y si nos hemos descuidado y hemos abandonado nuestro tratamiento en años, pues tenemos la oportunidad de regresar a la consulta, hacer nuevo control, reiniciar nuestro tratamiento para evitar hacer estas complicaciones a corto plazo, para evitar llegar a un infarto agudo de miocardio y que el tratamiento sea más costoso, o una arritmia cardíaca, y este tipo de enfermedades que son irreversibles y de control de por vida, y otras enfermedades más, ¿no?, que como la diabetes mellitus no tienen cura, pero si se detectan a tiempo, si se pueden prevenir antes, si pueden retomar su tratamiento, hay más probabilidades de controlar su enfermedad. No sé si te pasó en la experiencia personal, muchos de los pacientes que al menos yo tengo se me perdieron. Estábamos en un buen control regular, tal vez buen control de crisis, en epilepsia, pero de un momento a otro desaparecieron y volvieron después de 6 meses, 8 meses, 1 año. Doctora, nuevamente está mal, está convulsionando mucho y demás. Ya, obviamente ya no le daban las pastillas. ¿Y por qué no vinieron antes? Teníamos miedo de que nos riña porque no pudimos comprar medicamento, no hicimos el laboratorio que nos pidió y demás. Entonces, evidentemente, no sé si también te ha pasado que tal vez algún paciente se te no hayas tenido una buena adherencia, pero hasta por el miedo que tenemos en los pacientitos. Entonces también tenemos que reafirmar a ustedes, por favor, no somos, lógicamente que sí, una llamada de atención es por su bien, pero no es que nos vamos a enojar y ahora vamos a hacer un mal tratamiento, digamos, o al menos la doctora ni yo creo que estamos en ese plan. Más bien siempre al momento en el que agarremos la enfermedad, por más que sea muy, muy deteriorado, tratar de mejorar siempre, ¿no? Entonces, eso para todos ustedes, por favor, como concientización, y no se olviden ir a su médico, no importa. Lo ideal siempre es primario, al inicio de los síntomas, pero si es que ya hay alguna complicación, no importa. Acuda en ese momento al médico y ya vamos a ir viendo cómo ayudarlo de la mejor manera. Bien, vamos con una siguiente consulta, por favor, de ustedes.
Muchísimas gracias. Saludos, doctoras. Mi madre tiene 72 años. Para la hipertensión arterial toma losartán, 50 miligramos 2 veces al día. Le indicaron que tiene el corazón algo agrandado. ¿Cómo prevendría una cardiovascular? Gracias. Nos dice más que es un cuadro donde la paciente tiene hipertensión y es mayor de 70 años. Ya tiene el riesgo 1, la hipertensión. Habría que ver el peso de la paciente, cómo está el colesterol en su cuerpo. Hay que hacer un control de glicemia siempre. Necesitamos hacer una entrevista a la paciente para determinar si hay factores de riesgo, desde cómo está alimentándose la paciente. Por la edad me imagino que es difícil hacer la actividad física, pero necesitamos saber si se está movilizando, si no está en reposo todo el tiempo en cama. También tenemos que ver la parte del consumo desde bebidas alcohólicas, consumo del cigarro, que también incrementan el riesgo cardiovascular. Y hacer un screening, ¿no?, laboratorial desde, como habíamos dicho, la glicemia, colesterol, triglicéridos, LDL, colesterol, HDL, colesterol, para determinar cuál es el riesgo cardiovascular que tiene la paciente. De todas formas, si con el losartán cada 12 horas la presión arterial está controlada, disminuye el riesgo cardiovascular. Podemos disminuir el riesgo cardiovascular disminuyendo o controlando los factores de riesgo. Entonces, un factor importante para disminuir el riesgo cardiovascular justo es el control de la presión arterial. También tenemos un control adecuado de las glicemias y el control en el peso del paciente. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por sus preguntas. No olviden que pueden seguir mandando todas sus dudas al 624-05321. Las líneas están habilitadas. Doctora, cambiando un poquito igual respecto a este tema, ¿qué pasa con la diabetes? Primero, ¿cuál es el diagnóstico de la diabetes? ¿Cómo una persona puede saber que tiene ese riesgo de tener diabetes? Mi mamá ha tenido, mi papá ha tenido, ¿voy a tener sí o sí? O tal vez no. ¿Cómo puedo cuidarme? ¿O cuáles son los primeros síntomas primero para determinar si tengo riesgo? Y después ya, ¿cuáles son los diagnósticos? ¿Cómo se hace? Bueno, uno de los síntomas muy frecuentes con los que los pacientes vienen a consulta es la sed. Nosotros la conocemos como polidipsia, ¿no? Entonces, ellos siempre siguen los consejos a veces del vecino, de lo que han escuchado, y nos refieren, me han dicho que tener mucha sed me predispone o puede ser diabetes. Entonces, si hacemos el estudio, las demás preguntas de los otros síntomas que puede presentar estos pacientes, que son orinar más de 3 a 5 veces al día, orinar más de una vez en la noche, también el consumir alimentos en exceso, pese a haber consumido, tener más ganas de comer, eso es otro factor. Y otro, la visión borrosa, ¿no? Entonces hacemos el control de lo que es la glucemia en ayunas, mejor si es una glicemia central, pero si es una glicemia capilar también ya nos dice algo. Si es una glicemia mayor a 126, solo con una toma, pues más los síntomas, me dice que puede ser diabetes. Hago un nuevo control en 2 días, o puedo hacer una hemoglobina glicosilada o una una glicemia postprandial, una glicemia al azar mayor a 200, ya me dice que puede ser, que es diabetes, perdón. Entonces, una glicemia mayor a 126 más una glicemia al azar mayor a 200, o 2 glicemias en ayunas mayor a 126 más los síntomas que les he mencionado, ya es diagnóstico de diabetes, ¿no? Y hay que determinar qué tipo de diabetes, ya dependiendo de la edad del paciente, los factores asociados. ¿Existe la diabetes, la prediabetes? ¿Se sigue tomando en cuenta este término? Porque yo sé que tú estás mucho más actualizada. Se sigue porque muchas personas me dicen, no tengo diabetes, mi médico me ha dicho que tengo prediabetes. Entonces, para un poquito
unificar tal vez los conceptos. ¿Existe, no existe? ¿Actualmente se lo toma en cuenta? En las últimas guías tenemos las guías ADA, las guías americanas, donde siempre hacen una reunión anual sobre el manejo de la diabetes, actualizaciones sobre el diagnóstico. Bueno, en las últimas guías nos hablan de que sí hay una prediabetes, incluso hay valores de hemoglobina glicosilada, de glicemia en ayunas, la glicemia con la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que tiene otros valores, ¿no?, inferiores a lo que es diabetes, pero ya el estar dentro del grupo de prediabéticos, como habíamos mencionado al inicio de la charla, ya aumenta el riesgo cardiovascular. No es necesario ser diabético para tener riesgo cardiovascular. Tienen el mismo riesgo los prediabéticos y los diabéticos, así que siendo prediabético ya tenemos que tener un manejo con nuestro médico para evitar llegar a diabetes, control de los factores de riesgo que habíamos mencionado. Entonces, por eso es importante no descuidar los controles con su médico general, con su médico de segundo nivel, para evitar hacer las enfermedades a nivel corazón. Algunos otros tipos de paciente, no, esta charla no me interesa porque yo soy bien delgadito, no me gusta mucho el azúcar, es más, no como casi nada, mi presión está normal, sí consumo cigarro, bastante cigarro, pero eso me afecta al corazón, me afecta a este tema que estamos hablando, no afecta. Sí, bueno, como habíamos mencionado, uno de los factores de riesgo importantes es el consumo de cigarro, ¿no?, del tabaco. También en este grupo de pacientes que consumen cigarro puede estar asociado también el consumo de bebidas alcohólicas, que es otro factor de riesgo para hacer riesgo cardiovascular y por tanto a predisponer a hacer enfermedades cardiovasculares y a hacer también estas enfermedades metabólicas, diabetes, presión alta, obesidad, dislipidemias. Entonces, no siempre el ser delgado, no consumir azúcar, es no tener diabetes, ¿no? Tenemos muchos pacientes delgados que hacen otro tipo de diabetes. Tenemos pacientes jovencitos, 13, 14, y los pediátricos, ¿no?, inclusive, que hacen diabetes tipo 1, que no son obesos, pero tienen factores de riesgo, antecedentes en la familia de diabetes y más el consumo, ya sea en este caso de cigarro, en un paciente adolescente, ya predispone a que hagan estas enfermedades y por tanto aumenta el riesgo cardiovascular. Y como habíamos mencionado, un paciente joven, diabético, hipertenso con estas enfermedades ya aumenta su riesgo cardiovascular con los años. Esta noche estamos con la doctora Patricia Chacón, quien es médico internista. Estamos hablando de todo lo que son los factores de riesgo cardiovasculares. Vamos a ir un poquito más haciendo hincapié en lo que es la diabetes, que es una patología muy frecuente, lastimosamente, en nuestro medio. Pero, como siempre, vamos rompiendo tabús. Por favor, el síndrome metabólico, que es todo lo que estamos hablando en este momento, no es sinónimo de una persona que esté obesa, de una persona que esté 100% sedentaria y de una persona que tenga diabetes, hipertensión. Sí son los factores, pero no son las únicas. Como mencionaba la doctora, puede ser una persona muy delgadita, que también puede tener alto riesgo de alguna enfermedad cardiovascular. Entonces, tenemos que tener en cuenta es todo nuestro estilo de vida, como se dice, ¿no? Es todo nuestro estilo de vida, desde la ingesta de agua, la actividad física regular que uno hace, incluso la actividad laboral, el esfuerzo físico y patrones muy importantes que ahora le voy a preguntar. ¿Hay un patrón genético tal vez en esto? Es decir, mi mamá tuvo lo mismo, mi papá tuvo, ¿es probable que yo tenga o no hay ningún riesgo? Uno de los factores de riesgo y que es importante en el screening en diabetes, incluso en test que tenemos para manejo, para prevención, donde detectamos factores de riesgo en pacientes que puedan tener diabetes, es justamente los antecedentes familiares. Antecedente familiar de que algún pariente, ya sea a primer, segundo o tercer grado, haya tenido diabetes. Si hay antecedentes en la familia de haber tenido diabetes y hay factores de riesgo
predispone a que este paciente tenga diabetes a la larga. Algo muy importante inclusive es en la parte ginecológica, ginecobstétrica, lo que manejamos son los antecedentes de que la mamá haya tenido bebés con peso mayor a 4 kilos, por ejemplo, es un dato muy importante. Una mamá que haya tenido a todos sus bebés con un peso mayor a 4 kilos o que usted haya nacido con un peso mayor a 4 kilos, ya es un dato igual, un factor de riesgo para que usted presente diabetes. Es lo que conocemos nosotros como los bebés macrosómicos. Incluso que esa mamá haya tenido diabetes gestacional y no haya sido detectada, se haya remitido, o se ha sido detectada y tratada y luego ha remitido, o nunca se ha hecho un control y ha tenido a su bebé en la casa. Entonces son antecedentes muy importantes para detectar si este paciente puede hacer diabetes o ya tiene diabetes. Lo importante siempre, por favor, hacer sus controles regulares con su médico de cabecera. Él, si encuentra alguna cosita rara, algún valor extraño que le llame la atención, ya lo derivará con el especialista correspondiente, ya sea de medicina interna o de alguna rama en particular. Vamos yendo con sus siguientes comentarios, por favor. Muchísimas gracias. Doctora, buenas noches. El utilizar stevia continuamente ¿puede producir diabetes tipo 2? Gracias. Bueno, la stevia es un edulcorante que más bien recomendamos a los pacientes diabéticos que utilicen para evitar el consumo en exceso de azúcar, ¿no? Incluso en los pacientes diabéticos está prohibido usar azúcar morena o azúcar natural como la miel, chancaca. Otros dicen prefiero usar eso, es más natural. No, entonces les prohibimos todo esto y usan edulcorantes. Más bien la stevia es una forma de prevenir utilizar azúcar en exceso. Eso te corto, Paticita, porque muchas personas que conozco igual, sí tengo diabetes, pero puedo tomar mi miel porque es natural, puedo tomar un poquito de chancaca porque es natural, no tomo azúcar pero tomo miel. ¿Es correcto? No, no. Perfecto. Debemos de evitar el consumo de cualquier tipo de azúcar natural. Otros incluso creen que el azúcar morena no tiene el mismo dulce que el azúcar blanca. Entonces, en los pacientes diabéticos o incluso prediabéticos o que tengan factores de riesgo, lo primero que recomendamos es cortar todo lo que es azúcar y azúcar derivados naturales como miel, chancaca, azúcar morena. Entonces, usar edulcorantes más bien nos ayuda a disminuir el consumo de azúcar y, bueno, lo otro que están los carbohidratos. Así que sí, incluso siendo no diabéticos, apoyando, bajando las cantidades de azúcar y usando edulcorantes como la stevia y otras que actualmente están creciendo más, nos ayuda más bien a disminuir la cantidad de azúcar y disminuir el riesgo de hacer diabetes. Perfecto, muchísimas gracias. Leo, no sé si tenemos una consulta. Vamos a ir viendo. Doctora, respecto a esto de la alimentación, y es algo importante, también hay personas que se preocupan demasiado, tal vez en exceso, y mucho antes de que aparezca. Entonces una persona de 20, 25 años dice, no quiero tener nada de esto, me voy a volver vegana, voy a consumir solamente stevia, voy a consumir solo agua. ¿Eso también es saludable? Una persona joven, atlética, sin factores de riesgo, tal vez ni en ascendencia genealógica, tal vez tenga una enfermedad de riesgo. ¿Es saludable? ¿Es recomendable? ¿O no es necesario ser tan severo, por decirlo así? Sí, bueno, tal como en todo. Porque no has debido ver algún pacientito así que llega y no quiero comer nada, no me quiero enfermar. Al menos a mí me llegan pacientitos, tomo mi agua, hago yoga y aún así me enfermo, me dice, pero... Sí, el ser muy estrictos también nos predispone a otras enfermedades, ¿no? Incluso en el manejo de la diabetes se han hecho muchos estudios, tratamos de no ser tan estrictos en que sea el debajo del valor ideal, porque el bajarle demasiado el azúcar a un paciente le lleva, por ejemplo, a hacer hipoglicemias, que es mucho más peligroso a tener hiperglicemias. Entonces, el no sé, consumir solamente agua, no alimentarse bien, más bien predispone a otras enfermedades, el abusar de la actividad física, de lo que nuestro cuerpo puede resistir. También la parte mental es un componente muy importante para hacer
este tipo de enfermedades y otras enfermedades que conocemos entonces, y que son muy frecuentes. Entonces, también es importante no ser tan rigurosos con nuestra vida, ¿no? Y es lo que siempre tratamos de recomendar. Y si tienen alguna duda, es mejor ir a su médico, que les expliquemos qué pueden hacer, qué no, si hay factores de riesgo que se pueden controlar, cómo, para orientarlos, para ver si necesitamos apoyo con un nutricionista. Incluso el nutricionista nos da las cantidades, qué tipos de alimentos sí puede, no puede consumir. Entonces es un manejo integral que siempre hacemos en la parte médica, ¿no? Mantenernos siempre de forma equilibrada, y nosotros, o sea, como especialistas que ya tenemos tenemos que abrirnos siempre la mente, todos los especialistas, tal vez si alguien nos está viendo, el manejo de un paciente, si bien puede tener una patología en particular, es multidisciplinario. Entonces sí necesitamos el apoyo de muchos especialistas para casi todas las enfermedades, para casi todos nuestros pacientes. Vamos con una última pregunta, por favor, rapidito. Mil gracias. Buenas noches. ¿El síndrome metabólico puede ser genético? Pese a dietas, medicamentos, estricto control médico, sigo con ese problema. ¿Qué me sugiere hacer? Gracias, doctoras. Bueno, dependiendo qué enfermedades tenga del síndrome metabólico, ¿no? Y qué medicamentos esté recibiendo. Bueno, tengo, por ejemplo, muchos casos de pacientes diabéticos. En el caso de que sea usted diabética o hipertensos, dicen, no, estoy siguiendo mi tratamiento tal cual usted me ha dicho, doctora, estoy haciendo la dieta tal cual me ha dicho, y pese a eso, no, mi presión sigue alta o mi glucemia sigue alta. Entonces nosotros tratamos de indagar qué está pasando, le preguntamos qué es lo que ha comido, en este último fin de semana ha tenido tal vez alguna reunión familiar o algún acontecimiento, y el paciente, sí, es que era el cumpleaños y me he comido un pedazo de torta, o sí, es que me han invitado y un lechón y tenía mucha sal, y ahí nos damos cuenta que el paciente no está haciendo como debe su dieta, ¿no? Y a veces no es falla del tratamiento. O les preguntamos, ¿ha tomado hoy día, por ejemplo, su tratamiento o ayer? No, es que ayer tenía trabajo y me he olvidado tomar, no sé qué pastilla estaba tomando, no me pude comprar en la farmacia, pero lo he tomado en la noche. Entonces, esos detalles son los que a veces no nos dicen en la consulta. Entonces, tenemos que indagar qué está sucediendo. No está cumpliendo bien el tratamiento, no está comiendo adecuadamente, o tal vez hay otra enfermedad asociada que está predisponiendo a que esto no se esté controlando. Entonces son muchos factores que tenemos que evaluar en cada paciente, ¿no? Cada paciente es diferente, es un mundo. Entonces el comportamiento del paciente, desde la parte mental, el comportamiento a nivel de su organismo, todo es diferente y es individual. Así que tendríamos que hacer un análisis general para evaluar qué está sucediendo y por qué no está funcionando su tratamiento. Perfecto, doctora. Mil gracias a todos ustedes también, todos nuestros televidentes que siempre están pendientes en esta hora para hablar un poquito de salud, de médico a médico. Queremos entrar como médicos a su rincón de su casita para tratar de ayudarles a resolver algunas dudas. Lastimosamente las preguntas han sido, como siempre, muchas, no hemos podido alcanzar a responder todas, el tiempo se nos ha ido, ya pasó la hora, pero no se preocupen, doctora. Una recomendación final o alguna conclusión, y tal vez teléfonos o dirección de dónde podrían encontrarla para que la busquen también directamente a usted. Bueno, recomendación final, el control de los factores de riesgo, tanto para hacer diabetes, síndrome metabólico, para hacer riesgo cardiovascular en este grupo de enfermedades que aumenta con estas enfermedades, es muy importante. Entonces, como les había comentado, desde cómo me alimento, si hago actividad física o no, consumo bebidas alcohólicas, consumo tabaco, tengo antecedentes en mi familia de diabetes, presión alta u otras enfermedades. Son factores de riesgo muy frecuentes que están ahí a la vista de todos y todos conocemos, pero muy pocas veces indagamos o hacemos una autoevaluación de si estoy haciendo bien el cuidado de mi cuerpo, de mi salud, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes siempre tengan
sean conscientes de que estas enfermedades se pueden prevenir controlando los factores de riesgo. Y para eso tienen siempre el apoyo de su médico, que puede orientarlos a controlar su enfermedad o detectar su enfermedad a tiempo, ¿no? Bueno, yo trabajo en la parte pública, también en la parte privada, y tengo mi consultorio privado en la avenida Saavedra, en el edificio Ibita, justo al frente de lo que es Pollos Copacabana. Estoy en la planta baja, oficina 9. Mi número de celular es 7209-1647. Y estoy presta a cualquier duda que tengan de estas enfermedades o cualquiera en general, siempre para orientarlos y hacer un buen manejo, ¿no?, de su salud, prevenir, que es lo que queremos, como nos mencionaba la doctora, y este programa nos ayuda a que ustedes sean conscientes de que hay muchas enfermedades que se pueden prevenir. Podemos evitar de gastar incluso en exceso, ¿no?, solo con el control de estas enfermedades. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación. Esperemos tenerla nuevamente en otra oportunidad. Va a ser un honor para nosotros. A todos ustedes, nuevamente, muchas gracias por estar acompañándonos durante estos minutos, aprendiendo siempre de la salud. Mi nombre es Penélope Michel, soy médico neurólogo. No se olviden que cualquier consulta, duda, pregunta, ya saben, pueden escribirme en la línea de WhatsApp o llamarme. Mi número es el 730-27755. El consultorio está en la calle Montevideo y Capitán Ravelo, muy cerquita acá de la facultad del monobloc, ¿no? Los esperamos hasta una siguiente oportunidad, por favor. Buenas noches.